buenos días. El día de hoy estamos aquí en Psicologiando con Ros para toda nuestra audiencia y vamos a hacer una entrevista a un amigo, a un profesional, a una persona muy humana que me encantará presentarles. Estamos aquí con el maestro Germán Pérez Estrada, quien es licenciado en educación. Tiene una maestría en psicología con residencia en psicología escolar y actualmente es candidato al doctorado en educación por la Universidad IEXPRO. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querido Germán? Hola Rosalba, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da gusto estar compartiendo este espacio contigo para platicar. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que solo tú nos puedes ilustrar, ¿no? Estamos leyendo aquí cosas importantes acerca de la educación. ¿Y qué te parece si empezamos con esta pregunta de qué opinas sobre las políticas de evaluación institucional en México? Bueno, la política educativa está muy ligada hacia las formas de organización en los centros escolares. De hecho, pues mucho tiene que ver la política educativa en la gestión de directrices para poder aterrizarlos, que se concretizan en los planes y programas y se concretiza en la forma de operacionalizar ese trabajo. Hay una íntima relación y relacionado a este punto, pues es sumamente importante cómo se han hecho esfuerzos actualmente desde la parte internacional, resignificar el concepto de educación. Podemos ver el último documento de Educación 2030 a nivel internacional que busca favorecer la educación como un punto detonante para el desarrollo humano de los países. Y a nivel México también existe otra parte importante que es pues desde los planes y programas que se plantean dentro de pues del sistema educativo mexicano que da pauta a las formas de organización. Podemos encontrar los aprendizajes esperados, aprendizajes clave, el enfoque competencial, que es como lo más reciente en lo que se puede identificar pues toda esta cuestión. Y hablando de estos elementos, pues dan pauta a cómo nosotros, cada agente educativo, concretiza esta cuestión de la política en sí misma y la forma en cómo permea la organización y la gestión en cada institución. Actualmente podemos encontrar, de acuerdo a esas formas de cómo visualizar la educación, planear la educación y evaluar la educación, especialmente desde el enfoque formativo, como lo plantea la Secretaría de Educación Pública en su documento de evaluación educativa, de evaluar desde el enfoque formativo, en el cual se plantea que pues, la evaluación educativa es un proceso sistemático e integral en donde lo que se busca es recopilar información con el fin de poder valorar un objeto educativo, ya sea un aprendizaje o el desempeño del docente. Entonces, pues aquí es pues, parte importante de considerar cómo operan y cómo influyen las políticas educativas, que también permean en la forma de cuestión económica y la cuestión educativa. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, mi querido Germán. Yo creo que esto que acabas de decir, que está bastante denso de información, pero que creo que es como todo lo que has estado haciendo últimamente. Quisiera comprenderte un poco más sobre estas políticas que considero que son importantes en la educación, porque es una forma de mejorar, ¿cierto? Es una forma de generar mejores espacios para los chicos y sobre todo que también nosotros como usuarios tengamos esa garantía y esa certeza de que vamos a obtener cada vez que entramos en una institución educativa, pues la oportunidad de estar mejores formados. ¿Es así, Germán, con todo este contenido que nos has compartido en este momento? Pues mira, yo creo que las políticas educativas son un buen, pues, traen una buena intención para dar directrices, pero finalmente esto no se logra sin que exista la opinión o la participación de los agentes educativos. Y entonces esto habla pues de la importancia de la participación y de la implicación que se tiene por cada agente, porque sin ellos, pues no sería posible el logro, ¿no? En sí misma, la política,
pues está en papel, pero quienes lo llevan a cabo es Ujú, son las personas que lo plantean, ¿no? Entonces te puedo contar que, por ejemplo, hay un autor que se llama Cordero, Luna y Patiño en el 2013, practicaron o plantearon en su documento La evaluación docente en educación básica en México, panorama y agenda pendiente. Ellos explicaron la importancia que tiene en favor de la calidad de la enseñanza, sobre cómo influye el profesor, los elementos contextuales y situacionales para funcionar como obstáculos o facilitadores de la acción educativa para el profesorado y los estudiantes. Y menciona que en ese logro de la enseñanza de la calidad, pues es importante la participación de las instituciones y desde cada una de las posiciones en las que está. Entonces, creo que las políticas tienen buena intención, sin embargo, tendríamos que considerar de que México es un país diverso, con realidades muy diferentes y que en este caso la enseñanza y la evaluación tendrían que estar muy contextualizadas. Sin embargo, hay muchas cosas que afectan a la situación y que, pues aunque el currículum sea como muy bonito, tenga muy buena intención, hay cosas que limitan esa forma de ser, el deber ser. Por ejemplo, se pide el desarrollo emocional a los ujú, profesores como parte del currículum, pero yo pregunto, ¿qué sucedería? O bueno, ¿qué está pasando para que los profesores que no han sido formados ujú. en este ámbito tengan la participación efectiva para apoyarlo y promoverlo en los alumnos cuando ni ellos han sido formados profesionalmente en esto y además que ellos también, no hay quien trabaje con ellos este tema emocional, ¿no? Y en Claro. este caso tú que eres como bueno, eres muy experta en este campo, pues tú te darás cuenta, ¿no? Antes de ser profesores y estudiantes, somos personas y lo emocional es un componente inherente a la persona que, por ejemplo, aunque esté en el formato, o sea, que sea efectivo y que sea eficaz, pues dista mucho, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia del acompañamiento que necesitan los profesores, pero también de una evaluación que sea importante para una recogida de datos que permita dar mejores formas de intervención. Claro, es que fíjate que esto que comentas, Germán, siempre me remite a esta parte en la que necesitamos la política pública o sí para que haya la directriz, como tú dices, y venga por escalada, desde lo más alto hasta lo más cercano a la realidad para todas las personas. Y esto lo digo por toda la gente que nos va a escuchar sobre este tema, de que es necesario que exista una política pública, ¿no? Que diga así es como se tiene que hacer y de alguna manera esto permita que entonces los agentes educativos que tú mencionas puedan hacer esta elaboración. Por lo tanto, qué importante esto que nos dices acerca de evaluar de una mejor manera para ponerle atención a lo que están viviendo en los diferentes escenarios y puede estar más acoplada estas propuestas a la realidad de todos los que hacen posible la educación. Sí, ¿Qué te así es. parece si en este mismo sentido, ya que estamos hablando de estas políticas de evaluación institucional, ahora, ¿cómo le hacemos para potenciar esas políticas de evaluación institucional en el marco de las reformas educativas? Porque hasta tengo entendido que ya pasamos a otro tipo de reforma, ¿no? Yo me quedé en la reforma de, lo voy a decir así, de Peña Nieto, Ujú. pero ahora ya entramos en otro sexenio y esto cómo sucede, cómo pasa, mi querido Germán. Es que definitivamente lo que sucede es que cada periodo presidencial trae sus propias formas de ver e instaurar desde el desarrollo económico y político, y de hecho la educación está netamente relacionada con fines de ser un buen trabajador. Entonces está muy unida la educación escolar con el enlace laboral porque de entrada existe una vinculación con la educación con fines de desarrollo económico y social del país, con fines en el marco de la globalización. Entonces es un hecho, pero yo creo que si bien es algo que es una realidad que existe en la educación, en este caso en México, y que tiene este trasfondo o esta intención, pues está bien. O sea,
todo país necesita avanzar y así se maneja. Sin embargo, yo pienso que es importante no dejar de lado la educación de una visión más holística, donde se procure el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar del estudiante y de los profesores para que ellos realmente promuevan crecimiento y un mejor desarrollo total y que no solamente sirva como para esta cuestión del desarrollo del país. Entonces, de ahí creo que es importante que se escuchen y se recojan las voces para potenciar esa participación de los estudiantes y de los profesores y que sean escuchadas sus voces. Primero, que haya espacios para expresarse y después que haya participación de los agentes educativos, padres, estudiantes, maestros, supervisores, y que esos espacios recojan efectivamente la información de tal manera que puedan visualizarse la información y gestionarla y recuperarla para darle seguimiento. Creo que en la medida en que las autoridades en los diferentes niveles escuchen y vinculen esta cuestión que forma parte de la evaluación, en este caso, sirve como este ejemplo de toma de recogida de datos útiles para apoyar el desarrollo o optimizar pues muchos espacios, ¿no? Es desde el currículum, los aprendizajes, las condiciones estructurales de las escuelas, la forma y organización de las escuelas, y que pues ya hay muy buenos intentos, ¿no? La Secretaría de Educación Pública tiene pues ahora esta visión, está buscando que tenga esta autonomía de centro y también los espacios de los consejos técnicos para optimizarlos como esos espacios de creación corresponsable y colectiva de las instituciones para gestionar y atender sus propias necesidades y que sean espacios efectivos de comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces ahí son los espacios al interior, que ahorita te puedo decir, al interior de las escuelas que hay, y bueno, yo creo que además de esos que pueden ser que tendrían que ser ocupados de manera efectiva, no solo para cuestiones administrativas, sino para trabajo colegiado desde el enfoque de las comunidades profesionales de aprendizaje, eso sería un espacio que puede potenciar, ¿no? Pero también yo creo que hay que abrir otros espacios en otros pues en otros niveles, ¿no? Por ejemplo, encuentros entre maestros para que se escuchen a nivel zona, encuentros también con los padres, porque la participación y vinculación familia y escuela es sumamente importante en esta construcción. Entonces, esta cuestión del aprendizaje al interior del salón, en otro nivel el aprendizaje entre maestros, escuela y comunidad. Entonces, creo que desde esos niveles, ahí es donde se podrían propiciar espacios, puntos de encuentro, de reconocimiento y de diálogo para generar propuestas y que estos puedan ser llevados, por ejemplo, a nivel salón, escuchados por el mismo maestro desde sus alumnos, a nivel escuela, entre los maestros, llevado a los directivos, y a nivel familia y comunidad, pues como para el crecimiento en ambos, entre familia, comunidad y centro educativo, como para que entre ellos puedan crecer en comunidad. Entonces, esos son algunos espacios, te digo, pero lo importante es que puedan ser escuchados, retomados y dándoles continuidad a cada quien para desde cada responsable para poder no quedar al vacío. Ese sería como un punto y una propuesta. Wow, mi querido Germán, verdaderamente es un gran reto, se escucha gigantesco y sobre todo por esto de que decías al inicio, de que cada vez que entra un nuevo gobierno hay cambios totalmente en esto y se hacen nuevas propuestas, y lo que hemos estado observando, y yo creo que tú también lo has observado, es que cambian también el seguimiento y como que se queda en stand-by, ¿no? Ahorita que entró este gobierno se quedó todo ahí paralizado hasta recibir nuevas instrucciones, y pues todo ese es un tiempo de seguimiento que no se da. Uh-huh. Y aparte, qué interesante lo que tú comentas, porque desde mi trinchera ha sido posible observar cómo la educación se ha convertido cada vez más en un centro donde llegan las demandas sociales de todos lados. Cuando decías escuchar a la familia, los retos que enfrentan
tan solo para que los niños puedan llegar a la escuela es gigantesco, desde la parte económica, desde el tipo de familias que hay, la distancia para tener el espacio en la escuela, las personas que trabajan, ¿no? O sea, muchísimas cosas y otros problemas adicionales que la misma sociedad genera y cómo esto repercute muchísimo tan solo en una clase, ¿no? Y que el profesor pueda tener a sus alumnos ahí adentro y que los niños o los adolescentes o los chicos jóvenes o los universitarios puedan atender cómo todo esto termina siendo centro de la educación. ¿Verdad, Así es, y esto es parte de lo que las políticas educativas y las políticas públicas generan, porque ahora lo que se busca es la calidad educativa y la equidad. Y entonces en ese marco pues hay muchos esfuerzos, muchos trabajos que se buscan desde cada espacio, pero bueno, hablar de calidad educativa implica pues mucho, implica cobertura, egreso, permanencia, materiales en las escuelas, profesores capacitados, profesores que cuenten con esta conocimiento para fomentar aprendizajes permanentes y útiles, accesibilidad, estructura, es todo un gran campo de aspectos que influyen, pero yo valoro lo que hace cada quien desde su trinchera, como dices, son buenos esfuerzos, pero necesitamos trabajar porque realmente, y luego con todo lo que nos ha pasado con pandemia, pues hemos tenido una pausa muy grande, pero yo creo que pues sigamos trabajando enfocados y que tengamos presente que es el centro, es el estudiante, que es el que está para no perder de vista más allá de lo que de nuestro fin por estar en las escuelas y pues desde nuestro papel, que nuestro centro sea el estudiante en su desarrollo total, no solo de los aprendizajes de contenidos, sino aprendizajes y habilidades que vayan acorde a que tengan una mejor forma de incidir positivamente en su espacio inmediato y su entorno con una aplicabilidad de conocimientos, pero que también con esas habilidades del siglo XXI que se espera que tengan para funcionar pues en este mundo cambiante donde lo único que existe y real es el movimiento y dinamismo y lo cambiante, y necesitamos gente o personas que sepan adaptarse y dar respuesta oportuna a su realidad. Sí, qué interesante, la verdad. Y la verdad te agradezco mucho, Germán, porque son estos espacios en los que uno puede compartir con profesionales como tú, que están constantemente buscando actualizarse, hacer nuevas propuestas y sobre todo que yo conozco muy de cerca el compromiso que tú tienes con las personas y con la educación. Entonces, de verdad que deseo que pues estas propuestas que tú puedas hacer ahora como doctorante tengan cabida en otro espacio donde podamos ver estas reflexiones tan interesantes que nos estás compartiendo el día de hoy en un proceso más grande, ¿no? Y que prácticamente deseo de todo corazón que estas propuestas que seguramente tú vas a hacer tengan oportunidad de ser escuchadas e implementadas en algún momento. Así que bueno, pues ¿tienes algún otro comentario que agregar sobre esto, mi querido Germán? No, pues un gusto en volver a platicar contigo después de hace mucho tiempo que no tenemos esa oportunidad de discutir y aportar de manera conjunta situaciones que intervienen o están relacionadas directamente con la educación y el desarrollo humano. Un gusto estar contigo esta mañana. Pues muchas gracias y pues para todas las personas que nos estuvieron escuchando, pues que sepan que esto es una propuesta, son preguntas importantes sobre reflexiones que se están haciendo en la actualidad para que la educación mejore y sea integral y holística, como nos dijo el día de hoy mi querido Germán, y principalmente que sean funcionales para que los chicos que se están educando tengan cada vez más habilidades y recursos para adaptarse a esta demanda social que tenemos globalizada, en donde todo es cambiante, pero todo también exige que nos adaptemos cada vez más rápido. Así que bueno, deseo que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias por haber estado escuchando este pequeño podcast y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, chao, chao. Un placer. Bye. Bye.